Genial. Ahora sí vamos a grabar. Perfecto. Bueno. ¿Ahí se ve perfecto? Bien. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Andrea Feliet, soy profesora adjunta de la Cátedra de Fisiología, investigadora independiente de CONICET. Hace muchos años que hago docencia e investigación en fisiología. Mi línea de investigación se basa en el estudio de la función cardiovascular, sobre todo en animales que presentan desórdenes tiroideos, ¿sí? Bueno, a ver si puedo pasar, acá está. Ahí está. Bueno, en esta imagen es simplemente para que empecemos a reflexionar qué era hacer ciencia antes de la era tecnológica, ¿no? Ustedes en las primeras clases, con Marisa, con Noelia, empezaron a ver un poco de lo que era cómo se diseña un proyecto de investigación, ¿verdad? Empezaron a ver, desmutense, así hacemos más divertido, porque si no es muy aburrida la clase. Sí, sí. ¿Y de dónde surgía ese proyecto de investigación que a uno le interesa? Yo les dije, bueno, yo estudio la función cardiovascular en animales con desórdenes tiroideos. ¿De dónde les parece que surgió ese proyecto de investigación? A partir del conocimiento previo del investigador, más toda la información que buscó en diferentes fuentes bibliográficas, y eso genera, digamos, en la lectura uno se da cuenta que hay un vacío de conocimiento y un problema, que el problema puede estar dado justamente por la falta de conocimiento sobre el tema, y la creatividad del investigador genera el planteamiento de las hipótesis, y ahí va. Bien, y esa lectura que vos dijiste de Liliana, que está perfecto, ¿no? De que uno busque, hace una búsqueda bibliográfica, ve ese vacío, ¿de dónde surge el leer un tema y no otro? Por ejemplo, yo ¿por qué me dediqué a cardiovascular y no a renal o sistema digestivo? ¿De qué surge? De tu propia inquietud y muchas veces de la herencia que tenés de la línea de investigación con quien vos te formaste previamente. Porque en Exacto. general suele ocurrir así. Yo hago renal y me viene de lo que mi director Pero cuando se hace, vaya tu digamos, y se director, traslada. Silvana, cuando se vaya tu director, ¿cómo vas a continuar tu línea de investigación? Y bueno, ahí habrá que ir viendo y abriendo horizontes y pensando a Exacto. ver qué es lo que viene adelante, si hay Y algo además más en lo que relación a a lo vos, de uno o abrirse a otro lado. claro, y además lo que a vos te interesa, lo que a vos te inquieta, Exacto. ¿no? Lo que a vos te preocupa, tiene que Ujú. ver con el interés y la motivación del investigador. Sí. Y yo me pregunto, en esta foto que ustedes acá ven a Bernardo Husay, ¿no? Muchos ya creo que lo conocen, premio Nobel de Medicina. ¿Cómo se planteó, ¿no? Él esta idea de investigar? ¿La compartió con algún par? O sea, porque uno empieza, en el caso de mi laboratorio, por ejemplo, mi directora estuvo sometida a la catástrofe de la AMIA y ella tuvo un shock hemorrágico muy importante. Entonces, a causa de esa situación, nos interesó estudiar cómo se adaptaba el sistema cardiovascular en esa situación de hemorragia severa, ¿no? Entonces era una situación que ella vivió, la compartió con nosotros, los demás integrantes de un equipo de investigación, y ahí empezamos a diseñar todo ese protocolo, ¿no? Entonces, esta diapositiva es simplemente para que ustedes empiecen a reflexionar cómo antes de la era tecnológica, donde tal vez no era tan fácil compartir las inquietudes con otros colegas, compartir resultados o tener acceso a esos resultados, cómo este señor Bernardo Husay empezó a plantear este problema de investigación que después lo llevó a ganar el premio Nobel, ¿no? Obviamente Bernardo Husay era un erudito, a los 14 años egresó del Colegio de Buenos Aires, y bueno, nada, era una persona prestigiosa, digamos, muy, muy sabia. Entonces,
Hoy no contamos con eso, ¿no? Hoy contamos con este tipo de ciencia y contamos con lo que se denomina la web social, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva yo lo que quiero compartir con ustedes son 3 definiciones. ¿A qué se denomina web social o Internet 2.0? ¿Sí? Que la Internet 2.0 son todos los servicios de Internet en las cuales no hay diferencia entre autor y usuarios, ¿sí? Son todas las redes sociales, los wikis, los blogs, los YouTube, y se caracteriza por, esta web social se caracteriza por presentar algo novedoso. Esa es la característica que tiene. No hay especialistas en computación que medien el uso, ¿sí? Si no somos personas comunes que hacemos uso de estas distintas herramientas, y la particularidad que tiene esta web social o Internet 2.0 es que todos los servicios son participativos e interactivos, ¿sí? Esto es lo que más se caracteriza. Todos los usuarios de este tipo de web social nos podemos relacionar de una forma sencilla, inmediata e interactuar unos con otros, ¿sí? Compartir recursos, esto es lo que uno más hace. Entonces, actualmente hablamos de un nuevo concepto que se llama e-ciencia, ciencia 2.0 o ciencia compartida. Eso es lo que hoy definimos a la investigación científica como ciencia 2.0. ¿Qué significa ciencia 2.0? Es la actividad científica y el trabajo de investigación al cual se le aplican todos estos recursos de la web social, ¿sí? Todos estos recursos tecnológicos. Obviamente, como ustedes se imaginan, ¿esto qué origina? El uso de la web social. ¿Qué les parece? ¿Qué ventaja tuvo el uso de las diferentes redes en la investigación científica? El acceso. Intercambio rápido, acceso. El A la acceso a los información, recursos. intercambio rápido de conocimientos, contacto entre distintos grupos que pueden trabajar con un objetivo similar o con cosas que uno hace y que el otro te las puede proveer y que vos no las tenés. Genial, totalmente. O sea, benefició muchísimo lo que es la expansión, ¿sí? Científica, obviamente. Y la comunicación entre pares, entre colegas, entre grupos afines, entre grupos con el mismo interés. Por eso hoy, como bien dice acá abajo, el trabajo de investigación se caracteriza por tener una participación contributiva, como dijo Silvana, nos prestamos recursos, nos damos metodologías, ¿sí? Fíjense que esto antes no era así, ¿sí? Era mucho más difícil. Hoy tenemos, por suerte, una mayor interacción, ¿sí? Y hoy tenemos todo este problema, fíjense, este es el investigador, donde el investigador hoy no trabaja solo, ¿sí? Dentro del equipo de investigación cuenta de un montón de herramientas tecnológicas, ¿para qué? Para relacionarse con los miembros de su mismo grupo, o bien, fíjense, a través de diferentes tipos de plataformas se puede comunicar con el exterior, con otros grupos de investigación, ¿sí? Acá les quería decir esto, que justamente la web social lo que hace es crear este concepto que es lo que yo pretendo que ustedes hagan con el uso del Discord, que es el de crear una comunidad. Comunidad que va a tener características, digamos, va a tener algún interés en común. En nuestro caso, el interés va a ser participar de este curso de posgrado, ¿sí? Actualmente la web social permite delimitar los perfiles de los investigadores y de los grupos, delimitar las áreas de actuación y obviamente reúne a todas las personas que tengan un interés común, ¿sí? O complementario. ¿Cuáles son las características que tiene la red social? Bueno, acá yo les enumeré, tienen un montón de características, pero la más conocida es lo que se denomina el muro, ¿sí?
que en el muro permite colocar comentarios, enlaces, objetos de distintas índoles, pueden tener diferentes tipos de archivos. El muro es la forma más común de comunicación, ¿sí? Uno puede interactuar directamente. Después tenemos el concepto de lo que es el perfil, ¿no? El perfil en el perfil uno vuelca todas las características más notables, ¿sí? La personalidad del investigador, las publicaciones que el investigador tiene, los intereses que tiene el investigador, ¿sí? Después puede haber una página personal, donde en la página personal se vuelque las líneas de investigación, los proyectos, las publicaciones. Esa página personal puede ser una función específica o no, pero dice que la información tiene que estar muy concisa y precisa, ¿no? Puesto. Obviamente en algunos casos, en algunas redes, se puede colocar el CV del investigador. Esto a veces es muy importante porque uno puede tener un recorrido de lo que el investigador ha hecho, ¿no? También hay redes personales donde se puede colocar determinados contactos que tiene el investigador, podemos ver con quiénes se relaciona, con qué otros grupos de trabajo se relaciona, grupos de interés, donde podemos ver qué grupos de interés, qué otras líneas de investigación le atraen. Fíjense que esto es como, es algo que la característica, la desventaja que tiene todo esto es como que el investigador o el grupo deja de ser privado, ¿no? Es como que estamos exponiendo al mundo todas las características, lo que uno publica, lo que uno hace, lo que uno mira. Puede haber comunicaciones con diferentes redes sociales. Uno puede entrar al muro y hacer un link y conectarse por Facebook, por Instagram o por alguna otra red social con otras plataformas. Después hay una función que dice seguir a. Uno puede ver el interés que el investigador que armó esa página tiene, ¿no? Porque si sigue a determinados personajes o autores, uno puede evaluar eso. Contactos corporativos, con qué instituciones se relacionan. Si uno puede seguirle todo, digamos, todo el CV del investigador. Los alertas, a veces estas páginas tienen sistemas de alertas donde hay alerta cuando hay alguna novedad, cuando hay algún resultado nuevo, cuando hay alguna publicación nueva, ¿sí? Obviamente también tienen el sistema de mensajería y de chat instantáneo, esto es inmediato, es mensajería instantánea. Podemos tener una videoconferencia, ¿sí? Con el investigador o con el grupo. También tener la opción de poner eventos y calendario. Esto es muy útil porque uno directamente en el calendario de Google agenda el evento que le interesa y cuando llega ese día sale una alerta que te dice que tenés tal conferencia en tal lugar y bueno, ahí sale, ¿no? También hay foros de discusión, podemos tener sistemas de búsqueda interna, ofertas de empleo, recomendar diferentes sitios de interés o lecturas, por ejemplo, etiquetar determinados tipos de recursos, bueno, etcétera. Tiene todo un montón de cosas que ustedes, en la última diapositiva tengo un enlace que es un videíto de YouTube que me parece muy apropiado para que vean cómo la idea original de un investigador se modifica a partir de todas las interacciones que él tuvo en la red, en las diferentes redes, cómo él modifica su idea original, ¿no? Bueno, y esto es para mostrarles que gracias a Dios los investigadores contamos de un montón de herramientas tecnológicas. Más de uno ya lo conoce, ¿verdad? El SPSS. ¿Lo conocen o no?
En lo personal, no. ¿No? Sí, es un programa de estadística, Es un programa de ¿no? estadística, es un programa muy utilizado, gracias a Dios existe, porque antes esto se hacía a mano. Es un programa de estadística que se usa sobre todo en investigación cuantitativa, ¿sí? El SPSS, como bien dice acá en la diapositiva, es Statistical Product and Service Solution. Es un programa que ampliamente utilizado en las ciencias sociales, pero yo creo que se usa más en la investigación cuantitativa. La ventaja que tiene el SPSS es que permite el armado de una gran base de datos y existen todo tipo de software, de test que realiza para análisis estadístico de datos paramétricos, no paramétricos, determina la normalidad de las varianzas, la distribución, digo, de las varianzas, si hicieron una distribución normal o no. Después podemos hacer este de student, ANOVA de un factor, de doble factor, multifactorial, o sea, tiene un montón de uso, que en general es uno de los que más se usan, ¿sí? También se pueden usar estos que dice acá, los MATLAB, estática y stata, que yo estos personalmente no los conozco, pero sé que existen. El Statistics era otro. Y en la facultad, en Facultad de Farmacia, también utilizan mucho el lenguaje el R. Hay todo un curso que hace la gente de bioestadística acerca de este sistema. La verdad que yo no lo conozco, pero sí sé que se usa mucho. No sé si alguno de ustedes habrá hecho el curso. No, pero te consulto, ¿ese curso lo dan en farmacia y bioquímica? Sí, el lenguaje R. Interesante, gracias. Dan otro también de lenguaje R en exactas, que es bastante intensivo, pero sé que es excelente, conozco gente que lo ha hecho. Es programación, o sea, ahí tenés que entender secuencias lógicas y es basado en programación, pero justamente por eso es absolutamente versátil. No lo hice yo, de gente que sé que lo hizo en exacta, dicen muy bueno, pero bueno, de Yo lo que exactas, conozco de la gente que lo ha hecho es difícil de usar, sobre todo con la base que yo tengo, por lo menos. Que nosotros en bioestadística, o sea, tenemos bioestadística en los primeros años y la realidad es que uno aprende bioestadística investigando. Es así. Entonces, como que realmente yo tengo becarias que lo han hecho, pero es muy difícil de usar porque justamente es lo que dice Silvana, es todo un tema de programación, es un lenguaje. ¿Mm? Sí, aparte una cosa que se tiene que tener en cuenta cuando se trabaja con programación o con algún tipo de lenguaje informático, es que toda la información tiene que estar cargada de manera normalizada, los títulos en que se pone, en la matriz de datos se pone un título, no se usan acentos, no se usan espacios, se usan guión bajo, hay un montón de técnicas con que se cargan la información, que si uno lo pone con un espacio, después tiene que poner Es otra corchetes. cosa. Si tiene que poner corchete cada vez que va a hacer la consulta, pierde Claro, un montón de tiempo. Es más claro. fácil equivocarse, entonces hay un montón de cosas, sí. Bueno, pero yo se los pongo acá para que sepan, realmente yo lo que hice fue una recopilación de todas las cosas que se usan, independientemente de que yo lo sepa usar, ¿no? Yo les digo, el que sí sé usar es el SPSS, que es el que más aplico en mis investigaciones, pero sé que en, es eso, lo que vos en la decís, facultad también dan un curso del Infostat, del Infostat. la gente de bioestadística justamente, y es otro de los también más usados en general dentro de este ámbito. Yo hice ese curso el cuatrimestre pasado, es bastante completo, lo recomiendo. Sí, Bueno, yo la realidad es lo que tengo pendiente. yo lo que hago es, como generalmente tengo muchas dudas en cuanto si es un análisis, una nube multifactorial, bivariable, o sea, arranco con todo eso, voy y Y te consulto vas al subsuelo, te vas del séptimo piso al subsuelo, ¿no? tal cual. Termino con ellos y hago la estadística conjuntamente con ellos, entonces no me anoto en ningún curso, pero bueno, es así. Pero está bueno lo que dice Martín, está para hacerlo. Bueno, en cuanto a investigación cualitativa, acá se complica el tema.
están todos estos, ¿sí? El NUD, que es uno de los que más se utiliza, el Atlas T, ¿sí? Son algunos, son escuchados. Yo la verdad que investigación cualitativa no hago, pero sí sé que la gente, los que más usa son estos dos que les nombré, ¿no? Que además de generar bases de datos, permite organizar los datos, integrarlos, hacer búsquedas, vincularlos. Todos los software de estadística en general tienen como el mismo esquema de organización, donde uno hace la base de datos, aplica el test, se genera el resultado con los gráficos de barra o lo que fuera. Yo acá les puse toda una lista como para que ustedes lo tengan y en algún momento que ustedes necesiten recurrirán a la persona específica, ¿sí? Para que les enseñe a usar. Bueno, para la investigación cualitativa también uno lo que usa es el enfoque dado por este software, que es En Vivo, que es el análisis cualitativo, y que proporciona asistencia, sobre todo para investigadores, dice que trabajan con métodos mixtos. Yo la realidad es que no lo sé usar, pero sé que la gente utiliza esto cuando hace, sobre todo cuando tiene variables cualitativas, que trata de transformarlas de alguna manera en algo que se pueda medir, ¿sí? Eso se llama escalamiento de variables, ¿sí? Cuando se hace ese tipo de técnica de convertir una variable cualitativa en una variable cuantitativa, se usa este tipo de programa para el análisis. Yo igual se los puse acá para que ustedes tengan, digamos, a grandes rasgos los nombres, ¿sí? Obviamente no para que los sepan usar, pero sí que sepan que utilizamos nosotros muchas herramientas tecnológicas. Como vieron con Fabiana o con Marisa, no me acuerdo con quién, vieron herramientas de búsqueda, ¿verdad? De búsqueda bibliográfica. Bueno, hay un montón de herramientas. La más conocida es Google, como tienen acá, donde ustedes ven que en Google se puede buscar diferentes tipos de información, ¿sí? Uno puede hacer una búsqueda mucho más avanzada, específica, teniendo en cuenta el idioma, la fecha, ¿sí? ¿Esto ya lo vieron con Fabiana? Sí, la semana pasada. Exacto. Pero simplemente lo puse acá para que ustedes vean que es una herramienta tecnológica cuyo uso uno lo tiene tan aceitado, ¿no? Y no nos damos cuenta que es algo que es la red social, obviamente. Google tiene esta herramienta que es la herramienta Trends, ¿sí? Que la herramienta Trends nos permite justamente ver en tiempo real el comportamiento de búsquedas que tienen los consumidores. Esa es la función que tiene esta herramienta Trends. Como puse acá, mira picos y tendencias de búsqueda de una manera fácil y colorida. ¿Sí? Es digamos, una herramienta, un plus que tiene Google. Después aparece otro concepto cuando seguimos hablando de ciencia y de web social que se llaman portales web, ¿sí? Los portales web, como sinónimo, el portal es un sinónimo de puerto, ¿sí? Se utiliza para referirnos a ¿qué? A un sitio web que sirve de partida para iniciar la actividad de navegación. Hay diferentes tipos de portales web. Hay portales, como dice acá, genéricos y especializados, ¿sí? Los más conocidos son el Yahoo, Google, Excite, Netscape, Lycos, ¿sí? Microsoft, ¿sí? Hay un montón. Hay algunos especializados, por ejemplo, garden.com, para los que se dedican a la jardinería, full.com, para los que son inversionistas, searchnt.com para los que es administración de Windows, ¿sí? Y los servicios que comúnmente ofrecen estos portales incluyen un directorio de sitios web, ¿sí? Y ese directorio de sitios web tiene el objetivo de facilitar, como bien dice acá, la localización de sitios, noticias, información sobre el clima, buzones de correo, información de bolsa, etc.
Yo acá en las diapositivas les puse algunos, a ver, acá está, algunos tipos de directorios, ¿sí? ¿Qué son los directorios web? Como bien dice acá, son sitios web que listan páginas y sitios útiles y de interés en Internet, y están organizados por categorías. Hay temáticos o enfocados, como bien dice acá, un contenido específico. Hay distintos tipos de directorios. Directorios de pago, donde la persona para promocionar su sitio tiene que pagar, simplemente. Hay directorios gratis, donde no pagás. Hay directorios por registro, donde la persona, en los directorios de registro, uno se registra con un usuario y una contraseña, y esperás que luego de una revisión alguien acepte, ¿sí? Tu subida, digamos, de tu sitio de interés, el enlace, digamos, ¿no? Hay directorios recíprocos, donde los recíprocos son cuando vos mandás tu enlace y ellos te mandan el de ellos, como que es un intercambio de enlaces. Y los directorios por pujas, que el directorio por puja se paga, y el que más paga es la dirección que primero aparece. Es así. ¿Sí? Ejemplos de directorios, de portales que tienen directorios, los principales es el portal SEO, que es un ejemplo, ¿no? Donde hay un montón de directorios con diferentes, digamos, enlaces, y el de Moz, que también es un portal que tiene distintos tipos de directorios. Eso es para que los chusmeen. Después está el otro concepto que a veces uno los utiliza y no toma en cuenta, ¿no? Que son los metabuscadores. Los metabuscadores son aquellos buscadores que permiten realizar búsquedas, pero simultáneas, en varios motores a la vez, en varias bases de datos a la vez. ¿Sí? Los más conocidos son estos, el Gipi, Copernic, DocPy. Algunos yo no los conozco, los dos primeros son los que más se nombran, ¿sí? Copérnico es uno de los que más se nombran. Pero bueno, aparecen como metabuscadores. Ustedes ponen metabuscadores, van a ver que aparecen esos, ¿no? Bueno, y acá es lo que yo les decía, que los metabuscadores en diferentes bases de datos. ¿A qué se denomina base de datos? Bueno, es un archivo de un ordenador que tiene una estructura regular formada por registros, que a su vez contienen campos. Entonces, ¿para qué son importantes estas bases de datos para el investigador? Como input, es una herramienta de investigación para conocer la bibliografía que se va publicando en el área de interés de su investigación. Y como output, justamente es para difundir, para publicar sus artículos, para conocer el impacto que tienen las citas que reciben, factor importantísimo para lograr, como bien dice acá, los proyectos de investigación, ¿no? Que obviamente eso ya lo sabrán. Las bases de datos generales, estas son algunas. Una es la SIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Scopus, WOS, son diferentes bases de datos. Yo la que más utilicé siempre fue Scopus. Acá les puse el ejemplo de la del SIC, donde lo mismo, ustedes en esta base de datos pueden buscar, como les enseñó Marisa o Fabiana, lo buscan por autor, buscan por año, buscan por palabra clave, por palabras que estén o que no estén, por área, ¿sí? En la de Scopus lo mismo, ¿sí? La ventaja que tiene Scopus, que yo acá les puse, se puede exportar a Mendeley y RefWord, y de esa manera uno, ya una vez que busca una cita, la exporta a un archivo de Word con el formato que quiere para la revista, para ya publicarla, ¿sí? Estos dos, Mendeley y RefWord, sirven para ordenar las referencias bibliográficas. Eso lo vieron, ¿no?
¿Lo vieron? Más o menos. Nos mencionaron algunas y se generó la pregunta de cómo, por ejemplo, cómo vincular a alguno de estos gestores de referencias bibliográficas al Drive y demás, que bueno, quedó ahí como que... ¿No vieron No, cómo funciona Mendeley, ResWord, ninguno de esos? No, no, No. no, no. Ah, bueno, No, les voy... mencionó su porque- existencia nada más. ¿Eh? Se mencionó su existencia, pero no vimos cómo funcionan. Bien, porque eso es importante, eso creo que lo voy a, justamente estoy diseñando, nosotros vamos a tener 3 clases, la próxima clase nuestra va a ser de análisis estadístico general, ¿sí? De qué test usar para cada uno de los diferentes tipos de investigación, pero eso es general. Y la tercera clase quería ver con Marisa y con Noelia y Fabiana, qué temas habían quedado medios así flojos como para reforzar, pero si a ustedes les interesa, podemos ver bien cómo se usa el Mendeley o el ResWord. ¿Sí? Es algo útil que uno lo hace sobre todo cuando haces búsquedas bibliográficas y sobre todo les va a servir bien cuando hagan la escritura de la tesis, ¿no? Sí, Donde está bueno. ustedes, ¿eh? No, que a mí me interesa por lo menos, no sé el resto. Sí, Sí, obvio. somos 2. perfecto, porque eso está bueno porque directamente uno hace la búsqueda y ya le estableces el formato en el cual querés y cuando lo exportás te quedan todos igualitos. ¿Sí? No, en mi época lo hacíamos a mano. Pero bueno, la ciencia avanza, ¿ven? Es algo... Bueno, la ventaja que tiene esta base de datos es justamente que uno puede interactuar con estos 2 programitas y exportar la bibliografía. Este es otro de las bases de datos, pero esta es específica, ¿sí? Que es un instituto de educación en ciencias, como bien dice acá, y fíjense que tienen motores de búsqueda, donde pueden buscar por categoría, pueden buscar por palabra clave, siempre es lo mismo. ¿Sí? Y después aparece el concepto también de bibliotecas electrónicas. En estas bibliotecas electrónicas son sitios web que tienen un conjunto de artículos de revistas, obras colectivas, tesis, libros, ¿sí? Una de las que yo uso que es bastante, tiene de todo tipo, de todas las áreas, fíjense acá tenemos agricultura, alimentación, ciencias biológicas, fíjense que están casi todas las áreas, es esta biblioteca electrónica que es de La Rioja, de la Universidad de La Rioja, ¿sí? Es un sitio interesante para que ustedes lo vean, y uno a su vez puede promocionar su trabajo en este sitio, ¿no? Donde fíjense que uno puede crear un perfil de usuario, donde pones tus datos personales, las materias de interés, podés poner, gestionar la lista de suscripciones de alerta, gestionar la selección de documentos que a vos te interesan, búsquedas guardadas que vos quieras, ¿sí? Uno puede siempre, no solamente, por eso estos sitios no son solo el input para el investigador, sino también es el output muchas veces, ¿sí? Donde uno puede promocionar su trabajo y hacer que se difunda. Otra biblioteca electrónica muy conocida y que seguramente ustedes usan es Cielo, ¿sí? Cielo es una base de datos de libre acceso a revistas, full text para diversas disciplinas. Dice que el modelo para la publicación electrónica corporativa de revistas científicas en Internet, especialmente Cielo es para América Latina y el Caribe. ¿Mm? Y después aparece otro concepto que me interesó que ustedes al menos lo escuchen, ¿sí? Que es lo que se llaman repositorios o recolectores web. ¿Sí? ¿Qué es un repositorio o un recolector? Yo acá les puse la definición. Es un sitio web que recoge, preserva y difunde la producción académica de toda una institución o de una disciplina.
permitiendo el acceso a los objetos digitales que contiene y a sus metadatos, ¿sí? La ventaja que tiene este recolector o repositor web es que la información se mantiene, digamos, de la misma forma a largo plazo, permite su almacenamiento, preservación y difusión. ¿Sí? O sea, se mantiene en el tiempo. Y es específico de un grupo, de una disciplina o de una institución. ¿Cuáles son los recolectores web? Bueno, yo acá les puse algunos. Hispana, el Recolecta, Cirrus, Google Académico, ¿sí? Que seguramente es uno de los que más conocen. Esos son recolectores o repositores web. Y en estos recolectores, la búsqueda que ustedes hacen, los criterios de búsqueda, es igual que siempre. Pueden buscar por palabra, por autor, por revista, por año. Las puede ordenar por año, por fecha o por importancia, por cantidad de lectores. Eso es importante, ¿sí? Cuán leído es el artículo. Uno puede, en la columna que está acá a la izquierda, fíjense que lo puede ordenar desde fecha o por relevancia, o por la búsqueda que es más fue buscado o menos buscado. ¿Mm? Y obviamente, cuando esto de la relevancia, fíjense que yo acá les puse la difusión de resultados y el factor de impacto en las revistas, ¿sí? Ya todo el mundo, creo que a esta altura, conoce y sabe que los trabajos publicados en las distintas revistas científicas, las revistas tienen distinto factor de impacto. ¿Y qué es el factor de impacto? Bueno, es un instrumento para comparar revistas científicas y evaluar la importancia relativa de cada uno según las citas recibidas por los artículos que publica. ¿Sí? Es según el factor de impacto se determina según las citas recibidas. Es la medida del número de veces que se cita un artículo publicado en ella. De ahí se saca. ¿Sí? Dice, ¿de dónde se obtiene? Bueno, para calcular el factor de impacto de una revista se usa una base de datos que está en el Insights, ¿sí? ¿Y cómo conocen ustedes el factor de impacto de una revista? ¿Cómo lo buscan? ¿Qué es lo que hacen? Creo que hay un buscador que permite hacer eso. Nunca los busqué personalmente, pero sé que hay un sitio donde se pueden consultar. Exacto, y acá los tienen, ¿sí? Ahora les voy a decir cuáles son. El factor de impacto permite conocer las revistas científicas de mayor impacto basándose en el análisis de las citaciones, y acá lo tienen, fíjense. En esta diapositiva les muestro. No, acá está, ahí está, quería ver. El Simago Journal es uno de los sitios, de los lugares donde ustedes pueden ingresar. Ese portal tiene todas las revistas y tienen todos los factores de impacto de todas las revistas científicas, ¿sí? Es el Simago, como bien dice acá, entrega un factor que se llama SJR, ¿sí? Y SJR es parecido al factor de impacto, es igual, pero dice que a diferencia establece que la calidad y reputación de la revista tiene un impacto directo sobre el valor de la citación. En general es igual. El Simago, uno pone en el Google, busca en el Google el Simago y automáticamente aparece la dirección, y uno en el Simago pone el nombre de la revista y automáticamente te aparece el factor de impacto, ¿sí? Y el factor de impacto aparece en función del año, porque ustedes saben que los factores de impacto de las revistas varían en los años, de acuerdo a la cantidad de citas que haya sido publicada, ¿no? Además del factor de impacto, las revistas o las publicaciones se las pueden medir por el cuartilo. ¿Esto lo escucharon ustedes, el cuartilo? Sobre todo aquellos que se han presentado a CONICET o algún tipo de beca y qué sé yo,
CONICET evalúa mucho las publicaciones en cuanto al factor de impacto de la revista y en qué cuartilo está, si el Q1, el Q2 o el Q3. ¿Sí? El cuartilo es una medida de posición de la revista en relación con todas las de su área. Si dividimos en 4 partes iguales un listado de revistas ordenados de mayor a menor de factor impacto, cada una de estas partes será un cuartil. Así se arma. ¿Sí? Las revistas con el factor de impacto más alto van a estar en el primer cuartil. Los cuartiles medios serán el segundo, el tercero, y el cuartil más bajo será el cuarto. ¿Sí? Entonces, fíjense, si hay 100 revistas de una categoría, se divide en 4 cuartiles, va a haber por cuartil, ¿sí?, 25 revistas. Entonces, el Q1 va a ser de 1 a 25, Q2 de 26 a 50, Q3 de 51 a 75 y Q4 de 76 a 100. Obviamente, te hago una pregunta. Sí. Cuando te referís a las revistas que están dentro de un área, ponele, no sé, dentro de todo lo que es nefrología, Sí. tenés los cuartilos para las revistas dentro de nefrología. Sí. No es dentro de ciencias de la salud en general, No. por poner un ejemplo. No, por ejemplo... Dentro de diabetes, los cuartilos de las distintas publicaciones de diabetes. Sí, pero hay que ver ese sentido, el nombre de la revista. ¿Por qué? Porque la revista puede ser específica. Por ejemplo, te doy un ejemplo básico. Yo hago publicaciones relacionadas a cardiovascular, ¿sí? Mis publicaciones pueden estar en una revista que sea específica de cardiovascular o pueden estar en una revista que sea de fisiología general. Entonces, obviamente, los cuartilos van a variar. En general, las revistas que son de una especificidad, ya sea, por decirte, especialista en páncreas, por ejemplo, especialista en riñón, son las que mayor factor de impacto tienen. ¿Sí? Porque son más especialistas en eso. ¿Sí? Y sí, hay como decir, no sé, hypertension, ponele, claro, para cardio o para nefrología, que hypertension, que lo tenés ahí arriba. Sí, pero en hypertension puede irte algo general, puede ir algo de cardio, puede ir algo de sistema renina-angiotensina. Diferente sería, por ejemplo, no sé, una revista especialista en páncreas. ¿Sí? Por decirte de alguna manera. En American Journal of Physiology, por ejemplo, o la Plus One o las demás, las que son genéricas, podés publicar de todos los temas. Entonces, el número de publicaciones por cuartilo va a ser mucho mayor que en una revista que es especialista en algo. En general, por ejemplo, las revistas especialistas en odontología, las revistas especialistas en plantas, tienen factores de impacto altísimos. ¿Sí? Que vos decís, uy, ¿cómo puede ser un trabajo en odonto que tenga un factor de impacto de 5, cuando yo para sacar un factor de impacto de 5 me cuesta un montón? O sea, pero se debe justamente a esto, al número total de citas que tiene la revista. ¿Por qué? Porque la de odonto, todos los de odonto la van a citar, porque es específica, ¿sí? En cambio, yo que soy especialista en fisio, puedo citar o no el American Journal. ¿Se entiende? Entonces, depende de eso. Obviamente, cuando uno publica una revista, no solo tiene que fijarse el factor de impacto, sino también el cuartilo. Lo que es más recomendable es que esté en el Q1 y Q2. Q1 y Q2. Obviamente, en el caso de que pidas una beca o pidas una promoción en CONICET o pidas algo, lo ideal es que seas o primera o última autora. Es así, se evalúa de esa forma, lamentablemente. Y la consulta de los cuartilos, el que más se usa es el CIMAGO, ¿sí? El CIMAGO es el que más te da los cuartilos. El factor de impacto también lo pueden encontrar, además del CIMAGO, hay otro programita que es el BioBiox. No sé si lo escucharon. A
ver. Quiero escribir en el chat. Bio. Así. Es otro de los programitas para consultar los factores de impacto. A ver si puedo... Bueno, como bien dice acá, en los cuartilos se pueden, el que más uso yo es el Simago, aunque pueden usar el Journal Citation Reports o el Journal and Country Rank. El Simago para mí es el más completo. ¿Sí? Y bueno, fíjense que en revistas relacionadas a lo social hay otros, ¿no? Hay otros como estos que están acá abajo. Después tenemos el Latindex, que es también una manera de difundir los resultados, es un portal, es el sistema regional de información en línea para todo lo que tenga que ver con revistas científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal. Esta es la página web. Y está muy bueno que lo visiten porque, bueno, tienen todo tipo de publicaciones en español, obviamente tiene directorios con datos bibliográficos, contactos con todas las revistas registradas, hay una base de revistas registradas, hay un catálogo, hay revistas en líneas donde uno puede ver la publicación última y la ve completa, el PDF, ¿sí? Hay portal de portales que dice que permite el acceso al texto completo de una selección de revistas iberoamericanas disponibles, o sea, son todos, digamos, repositores con todas las revistas ahí registradas, ¿no? Hay otros repositores que, bueno, en el caso de tesis doctorales es el TCO, yo acá les puse un montón los que encontré. Yo uno de los que más uso es el Dialnet, que es de la Universidad de La Rioja, que es muy interesante para que lo visiten. La Universidad, ay, no sé por qué se pasa. La Universidad de Chile también encuentro muchas cosas relacionadas a la fisiología, pero bueno, justamente se los puse acá para que ustedes empiecen a ver, los visiten de acuerdo al interés que ustedes tienen y ver qué es. Estos son los que más se nombran, ¿no? Bueno, los portales, fíjense que ustedes ingresan y directamente van a hacer la búsqueda que ustedes quieran, ¿no? Hay también libros electrónicos, ¿sí? Donde a veces se pueden ver, es otra de las herramientas que a veces contamos. El tema es que no todos están gratis, a veces se pueden ver determinados párrafos y otros no. Bueno, es un tema, pero eso se los puse como para que tengan. Y acá, simplemente como resumen, ¿no? De cuáles son los gestores de referencias clásicos, los de entorno web, el Zotero es uno de los más conocidos. Bueno, esto ya lo vimos. Esto es lo que vamos a ver, el Mendeley y las referencias, cómo ordenarlas, que son los gestores bibliográficos. Entonces en el último taller vamos a trabajar un poco más esto, para que facilitar sobre todo la escritura de las publicaciones y las tesis, ¿no? Que muchos de ustedes ya están ahí. Bueno, esto simplemente, este es el enlace de YouTube que les digo que visítenlo, mírenlo, no es tan largo, creo que dura 15, 20 minutos, no más que eso, pero es simplemente como un investigador, es español, es un videíto en español que me pareció muy interesante, es como un investigador con una idea original que él difunde los resultados de su investigación así muy simple, a través de la interacción con otros grupos de investigación, cómo va modificando su línea de investigación y cómo amplía y mejora a través justamente de esto que tiene que ver con la ciencia compartida, ¿no? Que es el mensaje que a mí me gustaría dejar de la presentación de hoy, que un trabajo de investigación no lo hace una sola persona.
es así, y que uno va modificándolo al andar, ¿no? De acuerdo a los recursos que uno tenga, de acuerdo a las críticas que uno tiene, porque a veces uno manda a publicar un resultado y de repente un revisor te dice, te hace una crítica que te hace pensar en que tu hipótesis no es la correcta, tal vez, y modificás el diseño de investigación. O sea, no es lo mejor, Martín, tu cara no me gustó. No es lo mejor que nos podría llegar a pasar, pero es lo interesante que tiene esto de investigar, ¿no? Que si uno ya supiera lo que va a dar, ¿para qué lo hacemos? Pero la realidad es que a veces también está muy bueno, y es lo que yo siempre promuevo, la mirada multidisciplinar de las cosas, ¿no? El no encasillarnos en esto es fisiológico y lo veo yo, que soy bioquímica, y por ahí viene un médico, y por ahí viene un biólogo, y por ahí viene un veterinario incluso. Nosotros tenemos hoy en día en nuestro equipo de investigación un veterinario que nos aporta la fisiología y anatomía del animal totalmente diferente a la que nosotros tenemos concebido, ¿no? Que nos hace pensar. Porque la realidad es que, si bien yo trabajo con ratas, mi objetivo final es, hacer que mi conclusión sea traspasada al humano, ¿no? Entonces, el veterinario a veces me hace pensar que no es tan así. Entonces, uno como investigador también tiene que tener en cuenta eso, las limitaciones, ¿no? Las limitaciones del estudio. Y está bueno que uno plantee las cosas de antemano ya sabiendo que tenés limitaciones, porque uno las considera y realmente creo que hace que el resultado que uno obtenga sea lo más fidedigno posible, ¿no? Entonces, la presentación de hoy es el mensaje, que el trabajo de investigación es un trabajo de equipo, es un trabajo que tiene que ser participativo e interactivo, y no solamente entre los miembros del equipo, sino que está muy bueno que uno lo haga hacia otros equipos de investigación, ¿no? Compartiendo, como bien dijo Silvana al principio, recursos, técnicas, compartiendo todo, ¿no? E incluso los resultados, porque la mirada de otro puede hacer que el trabajo nuestro se enriquezca, ¿sí? Así que bueno, yo les dejé la clase en PDF en el campus, y como tarea vamos a empezar a usar esta plataforma, que es la plataforma Discord. Ustedes la tienen que bajar en el celular y unirse al canal del curso. La idea es que, como yo les puse ahí, es que ustedes empiecen a presentarse, pueden enviar emoticones, enviar imágenes. La idea es que aprendan a utilizar la herramienta, ¿sí? Más allá de que ustedes la presentación ya la hicieron, yo ya sé que se presentaron y todo, lo voy a dejar a libre albedrío, manden lo que quieran mandar, inclusive pueden comunicarse entre ustedes sin que yo me entere, ¿sí? O sea, uno puede tener una comunicación directa con algún participante en particular del grupo, ¿sí? O bien puede tener una comunicación con todo el grupo. La idea es que empiecen a explorar un poco la herramienta, cómo se suben las fotos, cómo se suben los archivos, cómo se comparte música, ¿sí? La idea es esa, para que a partir de la próxima clase, ¿sí? Acá Laura ya se empezó ahí veo que soy farmacéutica, ya empezó Laura, muy bien Laura. Le pueden contestar a Laura, ¿sí? La idea es eso, que aprendan a contestar, le pueden mandar un archivo de audio. Es muy interesante, yo estoy haciendo una carrera de especialización en docencia con uso de tecnologías. Es muy interesante incluir el audio en las contestaciones, en las clases, es muy importante. La verdad que queda... uno presta más atención a lo que es un simple texto, ¿no? Estamos acostumbrados como a contestar mensajitos instantáneos de WhatsApp,
Y el audio queda, la verdad que me parece que es una muy linda manera para introducirlo en las clases. Por ejemplo, yo tuve que hacer una actividad, me acuerdo, y me hicieron compartir mi actividad que era escrita, totalmente escrita, que la desarrollara en un audio de 5 minutos, y que ese audio de 5 minutos yo lo colocara en un Paddle, en un muro colaborativo, donde todos mis compañeros tenían acceso a ese audio, donde yo contaba mi actividad. La verdad que me pareció una tarea muy enriquecedora, porque esto de preparar el audio, de subirlo, uno analiza mejor la actividad, ¿no? Así que bueno, la idea es eso, de que aprendan a utilizar la herramienta, más allá de volverse a presentar y que yo los conozca, es esa, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del miércoles que viene vamos a empezar a ver algunas herramientas en estadística, algo muy básico, porque cada uno de ustedes tiene proyectos de investigación diferentes, y la idea es que empiecen a pensar en qué protocolo de investigación les gustaría diseñarlo, ¿no? Y cómo lo harían. La realidad es que, que eso va a ser el trabajo final, justamente, ¿no? Elaborar un proyecto de investigación. Elaborarlo y escribirlo, esa sería la idea. Obviamente, las personas que trabajan en investigación, en el caso de Silvana, que la conozco, en el caso de Agustina, ustedes ya tienen una línea totalmente establecida, pero estaría bueno que dentro de todo eso agarres algo en particular que a vos te guste, ¿sí? O que te interese, Silvana, y que tu directora no lo haya estudiado, y que empieces a diseñar tu propia línea de investigación, ¿sí? Porque esto es un ejercicio. ¿Por qué les digo esto? Porque la realidad es que cuando uno se doctora, y uno, si quiere continuar en investigación, tenemos que seguir creando líneas de investigación, ¿sí? Trabajos de investigación. Y todo eso surge de la creatividad y del interés que va a tener el investigador. Entonces, ¿cómo hacer con una simple, en el caso de Silvana, recortar algo que a vos vas estudiando y digas, bueno, a ver, y esto nunca lo estudié para este lado, lo voy a estudiar para el otro, porque te interese, y empezar a buscar, ¿no? Empezar a ver cuál es el problema de investigación, a cómo se escribe el estado del arte, el marco teórico, cómo se plantea la hipótesis, los objetivos, todo esto lo vieron bien, ¿no? ¿Qué instrumentos van a utilizar? ¿Sí? ¿Eso lo vieron bien? Ahora, ¿O estoy hablando? sí. No, eso lo vimos. Ahora, chocamos los planetas, porque yo le había consultado a Marisa Sí. a través del foro, a ver si podía trabajar sobre el plan que tengo, que de hecho hay cosas que Lo ya podés empecé a hacer. verlas y fui reformando, hasta el título cambié, porque Me parece veo que a genial. donde Si estoy querés, aportando me va para otro lado, pero también tengo otras ideas, entonces pónganse de yo acuerdo, díganme para te dónde digo voy. a modo de amiga que te conozco, que te conviene hacer un ejercicio de que fuera algo nuevo. Está bien, Pero porque es tengo la idea, ejercicio tengo la idea hacerlo, también. ¿sí? No porque nosotros vayamos a evaluar el plan y decirte tu plan va a ser subsidiado y tu plan no. No. Sino para que uno empiece a acostumbrarse cómo a partir de un problema que a vos te interese, podés crear un proyecto de investigación. Cualquiera sea el tema, ¿sí? Sí. Como yo le contaba a Claudia, esta chica quiere estudiar el uso del CBD para el tratamiento del acné. Entonces, bueno, ella empezó a investigar sobre ese tema, creó su problema de investigación, o sea, a partir de un interés que tuvo, ¿no? Crear todo tu proyecto. Pero la realidad es que yo creo que te conviene hacer algo distinto, porque el que venís haciendo lo copiás y lo pegás y listo. No, es que lo estoy reformulando justamente, Está por eso, bien, pensándolo de otra reformulalo, manera, está pero bien, bueno, nada, dale otra tengo otras ideas mirada, de todas maneras. Sí, dale otra mirada, sí, sí. La realidad es eso, y la realidad es que ustedes a través de la plataforma empiecen a interactuar sobre los distintos fases que tiene la elaboración de este proyecto, ¿no?
escribir el marco teórico, el estado del arte, escribir qué tipo de diseño metodológico, qué tipo de variables, escribir con qué instrumentos y con qué técnicas e instrumentos de investigación van a utilizar, ¿sí? Prestarle atención a eso, ¿sí? Que muchas veces, los que trabajamos en investigación hace muchos años, Silvana va a dar cuenta, uno arrastra de herencia lo que sus propios directores investigaron, y arrastras de herencia no solamente el tema, sino la forma de trabajar. Está en uno ver si esa forma era la correcta o no, si lo modificás, ¿sí? Hay como uno dice usos y costumbres, es verdad, hay cosas que uno las hace porque las hacía tu director, pero en realidad no se hacen más. Sobre todo lo que tiene que ver con el uso de animales de laboratorio, ¿no? Antiguamente no había ninguna legislación respecto al uso de animales, hoy sí. Hoy se piensa mucho en lo que es el diseño metodológico. Antes no, nuestros directores investigaban e iban modificando la investigación de acuerdo al resultado. Hoy no, hoy se planifica al revés, hoy se hace como se debería haber hecho siempre, que es planificar tu proyecto, tener en cuenta las técnicas que vas a hacer, la cantidad de animales que vas a usar, o sea, tus resultados esperados, si no ocurren, reformular tu hipótesis. Todo ese pensamiento y razonamiento antes estaba como implícito, no estaba tan claro. Así que yo creo que en ese sentido hemos avanzado mucho, me parece, ¿no? Pero bueno, los voy a dejar así, no... Los veo que están muertos. Martín ya me mira con una cara, deja de hablar. Sí, fue un día muy largo, la verdad, acá. Todavía estoy acá, entré a las 10 de la mañana, ¿qué hora es? Son las 8. Bueno, bien, ya A veces nos vi. pasan esas cosas. Sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos. Bueno, yo hoy fui a la mañana temprano a la facultad y digo, esto de ser dual, virtual y coso, es como que es agotador, porque llegué de la facultad y llegás a tu clase virtual, pero digo, si antes la daba presencial, como que uno no corta. Ese es el problema que tenemos. Es lo que pasa. Yo llegué a las 6, así me puse a preparar algo de cena para la familia y a las 7 estoy acá. Y tengo a mi hijo golpeándome, tirándome la puerta abajo del otro lado a ver cuándo mamá termina. Claro. Pero bueno, es lo No que nos tenés, pasa. ¿Qué vamos a hacer? sí, no tenés una cosa. Yo quiero volver a la presencialidad absoluta Ya vas a volver, ya vas a volver. y listo. Pero todo, no me hagan hacer dos cosas. Eso sí. Así que bueno, y los que no tienen tema de investigación, empiecen a plantear el problema, ¿sí? El problema, la pregunta inicial. Empiecen con todo eso. El que ya lo tiene, bueno, lo va reformulando. Pero la idea es que ustedes aprendan y ensayen, cómo me uno al grupo, dice acá de Discord, está el enlace está en la actividad del campus. Si no pueden, me escriben, pero creo que Laura se unió bien, ¿quién más se unió ya? Claudia, espectacular. Pueden mandar sonido, música, está muy bueno, la verdad que está muy bueno para explorar. Ya después les voy a mandar otros tips para que hagan. Así que bueno, gente, los dejo hasta el miércoles, descansen y vayan a cenar rico. Dale, muchas Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Chao. Adiós.